Hola, bienvenidos a esta segunda sesión de Música Andina. La sesión del día de hoy lleva por título Un mundo que se viene. En la sesión 1 ocupamos músicas que tienen 15 segundos de duración. Ese es el tiempo que se permite por el asunto derecho de autor. Me gustaría agradecer a Francisco Gueda que nos dio la autorización para poder ocupar la grabación de la sicura de Enkelga en forma íntegra. Era de suma importancia mostrar ese video de principio a fin. Otra de las cosas que quisiera mostrar que quedó en el tintero de la sesión pasada es esta estampilla que sacó la Dirección Nacional de Turismo de Argentina, donde dice Indio tocando quena. En ese caso podemos ver que lo que está tocando es una flauta de pan, un siku. En el cuento Las Metamorfosis de Ovidio podemos encontrar este relato. Minerva, habiendo hecho una flauta a partir de un hueso de ciervo, acudió al banquete de los dioses para deleitarlos. Sin embargo, mientras inflaba las mejillas para soplar en la flauta, Juno y Venus se reían de ella porque veían sus rasgos deformados, razón por la cual, habiendo huido a la fuente ida, para sustraerse a la vista de las detractoras, al ver sus propias mejillas hinchadas en el espejo de las aguas, arrojó la flauta para eludir más fácilmente la tentación de seguir tocando. Grandes problemas tuvo Minerva con la hiperventilación, con su cambio de conciencia, con su desesperación, con su deformación. A continuación les muestro la solución que encontró el mundo occidental. A través de fuelles lograron superar el problema de la hiperventilación. La solución aymara fue la siguiente: separar la melodía, como les contaba la sesión pasada, en dos flautas. Entre las dos harían la melodía y tendrían tiempo para respirar. Así, en el mundo aymara, necesitamos a dos músicos para interpretar una melodía. Eso nos lleva a ver la importancia que tiene la flauta dentro de la comunidad. Y en este momento he llegado al punto del amarre. Cada uno de los tubos de la flauta representa a alguien de la comunidad, desde el más viejo hasta el más joven. Y así, los distintos tamaños de las flautas también representan los rangos. El amarre antiguo era en espiral, que al tirarlo era la comunidad
la que se abrazaba. Después de mis clases en Italia, regresé a buscar por Perú, por Bolivia, por Chile incluso, si había algún constructor que pudiese armarme las flautas que necesitaba, que tuviesen el tipo de caña que corresponde a cada tipo de flauta y que tuviesen ese amarre antiguo. La única persona que encontré después de meses es don Laureano Mamani, de Gualata, que tiene su taller en La Paz. Al llegar donde don Laureano, él me dice que ya no está construyendo las flautas de pan, pero que sí sus hijos, que ellos han seguido la tradición, que él está dedicado solamente al moceño. Don Laureano me mandó donde su hijo Cristóbal. Él me podría hacer las flautas que yo necesitaba. En esa oportunidad, en una conversación con Cristóbal, él me explicaba lo siguiente. En realidad en este tiempo, ya pasando del año 80, 85 más o menos, no sé si se podría llamar la modernización o algo por ahí, se ha perdido, ¿no? En cuanto a a la escala de los sikus, ¿no? Anteriormente se llevaba así por medidas, como actualmente te lo estoy haciendo. Hay cuatro tonos en las mimulas, cuatro variaciones de tamaños, pero en 4 octavas, digamos, ¿no? Y actualmente ya se está manejando en este caso 3 nomás: Sanca, Malta, Chuli, y perdiéndose así el Auca o aquí como dice el Taipi, también en algunos términos que utilizamos aquí. Se está perdiendo por ejemplo, su cuartita o su contra también le llaman aquí. No es dable, pues, ¿no? Para las futuras generaciones, ¿no? Tendríamos que hacer un rescate general, pero en realidad no, la exigencia actual no es esa, ¿no? Ellos ya más quieren que se lo fabriquemos, que iguale con el órgano, con algún instrumento electrónico, ¿no? Entonces ahí nos piden más. Por eso es que pienso de que se puede perder y demás. Era lamentable escuchar a Cristóbal, como contaba que ya las mismas comunidades no mandan a hacer tropa, que se había encontrado con una sorpresa al que una persona como yo quisiera mandarle a hacer una tropa completa. Ya no existen las cañas, muy pocos las tienen. Ya nadie hace el amarre antiguo, incluso el mismo Cristóbal tuvo que consultarle a su padre para que le explicara cómo era el amarre antiguo. Las nuevas bandas de música que dicen hacer música andina, les piden que pongan los bajos en el lado izquierdo y los agudos en el derecho, como la música occidental. Y una de las cosas importantes en la flauta de pan es que los bajos van a la derecha y los agudos a la izquierda, totalmente al revés de toda la música que conocemos. Aprovechando a don Laureano, voy a contarles una pequeña historia. Durante años he hecho la música para obras de teatro, en distintas e importantes compañías. Siempre que se ocupó en alguno de los espectáculos un moceño, era ocupado para representar el viento. Se tocaba en forma suave, pero en realidad ese no es el sonido del moceño. En realidad el moceño es el más alto eslabón, tiene una complejidad enorme. No es la misma digitación a la que los músicos están acostumbrados, por ejemplo, con la flauta dulce. Aprovecho de juntar esta historia y a don Laureano Mamani para que escuchen cómo suena realmente un moceño. Una de las cosas que más me ha impresionado en los viajes y en las búsquedas que he tenido ha sido percatarme
de cómo en ciertos lugares su música ha ido desapareciendo. Años atrás me propuse hacer un proyecto, hacer un recorrido buscando las músicas alrededor del lago Titicaca. Uno de los puntos importantes que me interesaba llegar era al medio del lago Titicaca, a la isla de Taquile. Años atrás había leído un libro sobre la importancia de la música que tenía esta isla. Cuando llegué a la isla de Taquile me junté con don Gonzalo Guata. Él era el jefe de la comunidad. Él me recibió amablemente. Llamó a su hijo para que me interpretaran algunas músicas. Me mostraron unos folletos de una oportunidad en que habían ido a Francia. Estaban muy orgullosos de eso. Cuando sacaron las flautas y me las mostraron, me di cuenta que eran muy especiales las cañas, pero como me ha pasado en otros lugares, estaban todas amarradas con cinta adhesiva y scotch. Entre medio, un tubo que venía de Bolivia, con el típico timbre que decía Bolivia. Es decir, una de esas flautas que eran de las pocas que van quedando en Taquile, uno de sus tubos no correspondía a las cañas que ocupan las flautas de Taquile. En la conversación que tuve con don Gonzalo, le pregunté con quién me podría mandar a hacer una tropa de flautas. Él me dijo que la persona que las construía ya había muerto. No había quien más la construyera. En algún momento me dieron un par de datos. Parece que la persona de la plaza construye, parece que por tal camino hay otra persona que construye. Salí a buscar. En el centro, en la plaza central de la isla, me encontré con un señor que realizaba flautas. Le compré un par para ir a revisarlas con don Gonzalo. Al compararlas, no era el mismo material, no era la misma afinación y el amarre era con un hilo que a la primera soplada se me cayó uno de los tubos. Rato después nos sentamos a conversar. Yo le pregunté por las flautas nuevamente, dónde podía conseguir las reales. Me volvió a repetir que ya no había, que incluso del lugar en el que ellos las iban a buscar, que era en otro lugar del Perú, esos cañaverales se habían secado. Por último, traté de comprarme un bombo. Me enviaron donde la persona que vendía los bombos. Atravesé la isla completa para llegar a comprarlo, pero esa persona ya no vivía ahí, trabajaba en Puno. Después, ese día en la noche, pensando en ese maravilloso cielo y en ese maravilloso paisaje de Taquile,
que su música realmente había muerto. Ya no tenían sus flautas se habían roto. Los cañaverales de donde sacaban las cañas estaban secos. El constructor de los tambores ya no vivía en la isla y ya no había quien pudiese rescatar el sonido de Taquile. Algunas personas dirán, sí, todavía es flauta, pero podríamos cambiar las cañas y la melodía la tenemos todavía y la podemos pensar y la podemos recrear y la podemos hacer. Sí, pero el sonido original de Taquile queda en unas pocas flautas que aún posee don Gonzalo. Este es el grupo, así tiene que ser el grupo. Si no, no van a cantar. En el año 2010 llego a La Paz, Bolivia, al MUSEF, el Museo de Etnografía y Folclor de La Paz. Llegué a este lugar por otra de mis motivaciones, la máscara. En esa oportunidad conocí a la curadora del MUSEF, Varinia Oros. Con ella entablé con el tiempo una tremenda amistad. En esa oportunidad, Varinia Oros en un momento me preguntó, ¿conoces a Trencito de los Andes? Mi respuesta fue no, jamás los había escuchado. En esa oportunidad escuché el disco Il Puma e gli Argonauti. Ese disco hizo estallar mi cabeza. Después de años trabajando en el archivo audiovisual del Museo Chileno de Arte Precolombino, escuchando distintas grabaciones, me encuentro con una grabación que aparece en el disco de Peter Baumann, Music in Anden Hochland. Yo soy Marcelito, de lindos ojos. Yo soy Marcelito, de lindos ojos. Esas mis ojos, mejor que las fotos. Esas mis ojos, mejor que las fotos. Ese mismo tema aparecía ahí, interpretado por Trencito de los Andes, pero con un arreglo increíble de cuerdas. Los primeros son
La música que había escuchado en este disco etnográfico de Peter Baumann, lo escuchaba en este otro disco, con un increíble arreglo orquestal. ¿Puede la música andina conversar con otras músicas? ¿Es la música andina también una música universal que puede conversar con cualquier otra música? Miles de preguntas venían a mi cabeza. Se me abrió un portal a una nueva visión de esta música que había seguido por años. Después de haber escuchado este disco, traté de investigar y de buscar lo más posible de estas personas. Con el tiempo logré ubicarlos. Más con el tiempo nos transformamos en maestros y estudiantes. Escuchar la discografía completa de Trencito de los Andes y ver cómo llegan hasta el disco Opus Primum y ahí deciden matar el nombre Trencito de los Andes, hay una explicación tremenda. Habían descubierto una nueva fórmula para rescatar esta música. Para mí significó ver ahí un rescate real que se estaba haciendo con esta música. Personalmente sentí que estaban salvando el mundo. Siempre se me vino a la cabeza la película Los 12 monos, que hoy se vuelve más que actual. Era la idea de esta película, de alguien que está rescatando a la humanidad sin que el resto se entere. Acá les muestro el rescate que ellos hicieron. Primero escucharán una grabación en pésima calidad que ellos escucharon y con este nuevo método de anotación ellos lo traspasan y lo graban años después para rescatar esta música que ya estaba olvidada en un estante. Para finalizar, primero que nada, debo agradecer a las personas del Centro de las Tradiciones de Lo Barnechea,
Muchas gracias por creer en este proyecto, por creer en la importancia que tiene la música andina. Gracias por entender cuando les expliqué que lo que se cree que es música andina es una cosa y la música andina en realidad es otra. Muchas gracias por entender. Ha sido sumamente complicado todo este tiempo tratar de explicárselo a distintas personas y ofrecérselo a institutos, a universidades, donde en realidad no le toman ninguna importancia porque tienen esa confusión adentro de sus cabezas. Por eso es de suma importancia que el estudio de esta música sea en forma seria. Entender por lo menos que si voy a hacer un tratado, voy a escribir un libro o voy a grabar un video explicando cosas, primero que nada, si voy a hablar del sikus, entender el funcionamiento del sikus. Lo mismo con las tarcas, lo mismo con el moseño. Está lleno de material con información de personas que nunca en su vida han tocado un instrumento. He tenido la oportunidad de dar esta charla en un par de lugares, en una universidad, para estudiantes de música. Cuando les pregunté cuál iba a ser su aporte hacia la música andina, ya que eran profesores, ¿qué le iban a enseñar de música andina a sus estudiantes? Sabemos muy bien que en nuestro país el ramo de música está último en la lista. Son muy pocas las cosas que le pueden enseñar. El típico metalófono, un tema en guitarra o la flauta dulce. Ahí me di cuenta que la mentalidad no la están tratando de cambiar en ningún lugar. Que el gran aporte de estos futuros profesores de música en los colegios iba a ser nuevamente tocar el Ojos Azules en metalófono. Agradecer también enormemente a Mariela González. Ella fue quien creyó en mi proyecto. Ella fue quien me ayudó a realizarlo. Gracias a ella tuve un documento concreto, el cual presenté para ganarme mi pasantía. Muchas gracias, Mariela. Agradecido eternamente. También a Fran Gili, que ese mismo material que me ayudó a hacer Mariela, ella me ayudó, como ella misma dice, a poner cada cosa en su cajón. Espero que estas 2 sesiones les hayan servido a ustedes para entender un poco mejor de qué trata la música andina. Que desde ahora en adelante logren diferenciar esa música comercial versus la música andina real. Y esto va a sonar como cliché, pero la importancia está en los niños. Los viejos ya están un poco mañados. A quienes les he tratado de explicar, logran entender de lo que les estoy hablando, pero tengo la impresión que no tienen el ánimo de borrar todo lo que pensaban para empezar de nuevo. Los niños traen su cabecita fresca como para poder entender este tipo de cosas. Y todo lo que sucede actualmente en el mundo, primero todo un asunto social y ahora un virus, nos tiene que permitir un cambio de conciencia. Una de las cosas importantes desde mi punto de vista es que se puedan rescatar estas tradiciones y sacándolas también, como decía anteriormente, de ese cliché de la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. La sabiduría está ahí. Vayan, revisen un telar, vean por qué las rayas, vean por qué las sombras. Recomiendo leer a Verónica Cereceda. Y como también les dije, todo el material de mis maestros del laboratorio del Guapa Cuadre está en internet. Hay mucho material, hay mucho por estudiar. Los mundos que se pueden venir encima son gigantes. Y justo como me dijo Felice, antes de empezar a tocar un tema, justo el día en que me venía de regreso a Chile, cada vez que toco es un mundo que se viene.